Historia de las FARC en Guatemala. El conflicto armado interno fue un largo conflicto bélico librado en Guatemala entre 1960 y 1996. Para ser exactos, fueron 36 años, un mes y 16 días. Dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en este país americano en términos económicos y políticos, y que agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Este, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. En el año de 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, más conocidas como las FARC, una coalición de movimientos rebeldes que incluía a oficiales disidentes del ejército y a estudiantes y activistas políticos de la izquierda. Las primeras FARC se conforman en el momento del mayor auge del movimiento de masas, prácticamente a las puertas de las jornadas de marzo y abril de 1962. En el marco de una agudización de crisis política del bloque dominante, con un gobierno que había perdido credibilidad ante todos los sectores sociales del país e incluso en las mismas filas del ejército. Fueron muchas las razones que dieron lugar a la creación de las FARC. Una de ellas fue el movimiento revolucionario del 13 de noviembre, que había consolidado sus principales bases de apoyo en Izabal y había realizado una serie de acciones militares en la ciudad y en el oriente del país. El Partido Guatemalteco del Trabajador, también conocido como el PGT, presionado ante los acontecimientos, había organizado apresuradamente la columna del 20 de octubre en marzo de 1962, que en su primer intento de asentamiento fue aniquilada por el ejército con apoyo de los campesinos de la región. Otra de las razones fue que en las jornadas de marzo y abril de 1962, el trabajo de organización política del PGT se había extendido a importantes sectores del movimiento popular. En el movimiento estudiantil urbano, la organización de su destacamento juvenil, la Juventud Patriótica del Trabajo, también conocido como JPT, estaba presente en todos los centros de enseñanza universitaria y de educación secundaria y algunos colegios privados, como a nivel de barrio, algunos sindicatos y dentro del movimiento campesino, principalmente en la costa sur, lo cual representó un fortalecimiento orgánico del PGT, pues con militares de la juventud permitió un mejor trabajo de organización dentro del sindicalismo urbano y principalmente en el área rural. La experiencia que había dejado el 13 de noviembre de 1960 y las jornadas de marzo y abril de 1962 también influyeron en la creación de las FARC, pues radicalizó importantes sectores no solo del movimiento estudiantil, sino además del movimiento popular democrático. Precisamente el golpe de Estado de Peralta Azurdia de 1963 aceleró la polarización social y por consiguiente la confrontación política. Para esos instantes, el movimiento revolucionario había salido de los límites urbanos. Su red de organización se extendía principalmente hacia la costa sur, oriental, nororiental y parte del occidente del país. Se había fortalecido el PGT y su destacamento juvenil a través de comités de base, organizaciones locales, municipales, regionales a nivel departamental y su presencia en las principales organizaciones populares. Esta confluencia de amplios sectores sociales, principalmente de las capas medias, permitió que se formaran las primeras unidades guerrilleras rurales y urbanas, que al poco tiempo conformarían las primeras fuerzas armadas rebeldes que conjuntamente con los del movimiento del 13 de noviembre, 12 de abril y PGT, JPT, iniciaron con una concepción más precisa sobre el camino de la revolución guatemalteca, representando la diversidad radicalizada del
momento. El primer comandante y jefe de las FARC fue el teniente de infantería Luis Augusto Turcios Lima, ex oficial del Ejército de Guatemala, quien falleció el 2 de octubre de 1966 en un extraño accidente automovilístico. Después pasó a comandarla César Montes, quien poco antes de la ofensiva contrainsurgente iniciada en octubre de 1966 abandonó Guatemala y la dirección guerrillera. Su tercer comandante fue Camilo Sánchez, capturado y asesinado por el Ejército de Guatemala. Finalmente, el comandante Pablo Monsanto asumió la dirección de las FARC hasta su disolución en 1996. Los principales puntos de reunión de las FARC eran en el oriente de Guatemala, específicamente en la Sierra de las Minas y Chiquimula, en el Petén, especialmente en áreas pobladas por el Fomento y Desarrollo Económico del Petén, conocido como FIDEP, entre 1964 y 1982, en donde se descubrió petróleo. También tenían reuniones en la ciudad de Guatemala. Para contrarrestar el movimiento de las FARC durante el gobierno de Julio César Méndez se creó una nueva fuerza paramilitar del Ejército de Guatemala, llamados los Escuadrones de la Muerte, los cuales se encargarían de secuestrar y asesinar a opositores. Fue a partir de su gobierno que empezó una serie de secuestros, torturas y asesinatos selectivos, principalmente en la capital, contra intelectuales, sindicalistas, artistas, escritores, estudiantes, docentes y cualesquiera otros opositores políticos, así como de quienes fueran colaboradores o simplemente simpatizantes de los grupos de izquierda. Las FARC adoptaron la teoría guevarista del foquismo y empezaron a construir su base social en las comunidades campesinas no indígenas del oriente del país, en los departamentos de Zacapa e Izabal. El Frente Alaric Bennett, localizado en Izabal al mando de John Sosa, contaba con un frente secundario llamado Moisés Quilo, a las órdenes del teniente Rodolfo Chacón. Sus integrantes eran miembros de la JPT. Frente de las Granadillas, que comandaba Luis Trejo, localizado en las montañas del mismo nombre, Zacapa, e integrado por exsoldados, exmiembros de la Policía Militar Ambulante, campesinos locales y cuadros del PGT.